Eso sí que estaba bueno, ¿eh? Y me levantaré con el poder de tu amor como las águilas, ¿eh? Y que no les pase a ustedes como me pasó a mí, que yo siempre he tenido el águila como mi animal predilecto. Y cuando empecé en el pastorado, estoy hablando de hace años y años, yo dije, voy a tener siempre en mi oficina el águila como una representación de mi vida en Cristo. Y entonces las personas que sabían eso, pues todo el mundo me empezó a regalar águilas. Y lo único que me faltó fue un águila disecada, y es que es ilegal tener un águila disecada. Y yo tenía águilas por todos lados, y me veía yo como el águila, con los talones, con el pico, con el plumaje. Y una vez cometí el error de venir delante del Señor Jesús y decirle, mira Señor, qué águila más linda tú tienes. Y el Señor me dijo, Lema, yo no te veo a ti como un águila. Y me quedé, ok. Señor, ¿y cómo tú me ves? Y resulta que me dijo, te veo como un burro. Y yo necesito un burro que me lleve a donde tengo que ir. Yo no necesito un águila. De la noche a la mañana boté todo lo que era de águila y ahora, bueno, pues me he quedado burro, ¿eh? En esa nota de positivismo espiritual, bueno, pues una vez más, bienvenidos a nuestra sala de recibimiento en la Iglesia Bautista de Peters Road. Estamos en vivo y en directo aquí desde nuestra casa, celebrando la sexta semana, ¿sí? La sexta semana de cuarentena. Y a pesar de que ustedes no están aquí, la realidad física, nosotros queríamos que usted se sintiera como en casa. Así que en su sala de recibimiento estamos compartiendo con ustedes donde están en su casa, en el patio, donde ustedes quieran estar. Pero estamos muy agradecidos de que usted haya elegido unirse a nosotros en vivo. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos nosotros siguiendo nuestra serie de enseñanzas de la semana de resurrección o de la época de la Pascua. Y el tema es representa. El tema, como ya les expliqué antes, viene del jargón o del lenguaje de la cultura actual y significa en la calle, significa defender algo identificándose uno completamente con lo que sea o quien sea que está representando. O sea que en la calle cuando alguien dice, oye, representa, o cuando alguien diga, yo estoy aquí representando, lo que quiere decir es que estamos defendiendo algo con que nos identificamos. La semana pasada nosotros compartimos durante el culto de resurrección cómo Jesús nos representa en la cruz, en el sepulcro y en la resurrección. Y hoy nosotros veremos en la gran comisión, que dicho sea de paso es el mismo pasaje de la semana pasada, pero que vamos a ver ahora la parte final, en lo que se conoce como la gran comisión de Jesús, otra manera importante en que Jesús nos mandó a nosotros a representarlo. Me refiero al bautismo. Y vamos a ver la gran comisión. Dice en el versículo 16, el capítulo 28, y ya ustedes lo saben porque lo leemos, quiero ahí que lo sigan para repetir. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Estos eran los bautistas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hoy, ahora, esta pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma en que nosotros vivimos drásticamente. Tenemos Uber Eats. ¿Ustedes no saben lo que son Uber Eats? Pues es una compañía que usted llama y ellos traen la comida de cualquier restaurante que usted desea a nuestra puerta. También ahora hay servicios que usted contrata y van al supermercado y usted le da la lista y le hacen las compras y se la traen directamente a la puerta de su casa. Incluso esta semana estaba yo caminando y haciendo ejercicio y me encontré con un vehículo que era un negocio que va de puerta en puerta para promover ejercicios de fisicultura para aquellos que quieren mantenerse en forma. Por lo tanto, no es de extrañar en lo absolutamente mínimo de que hay iglesias que después de la semana de resurrección, cuando muchas personas han tomado decisiones de seguir a Jesús, que están sugiriendo que usted puede bautizarse usted mismo en su casa. Ellos miran el versículo, el pasaje que encontramos en el libro de los Hechos, la conversación entre Felipe y el funcionario de Etiopía, de la reina Candace, y entonces viene el funcionario y le dice a Felipe, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, no, pues nada, se bautizó. Y parece que esas personas piensan hacer lo mismo en sus casas. Y esto me lleva a mí a pensar, en realidad, el problema es que en cualquier iglesia, hoy en día, no explicamos lo que el bautismo es realmente y lo que realmente implica. En nuestro celo por bautizar a todos, hemos olvidado explicar o hemos pasado por alto lo que realmente significa ser bautizados. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre el bautismo? O que alguien le explicó lo que es realmente el bautismo. En este momento yo voy a usar de 3 ejemplos de bautismo en la Biblia para explicaros tan simplemente como yo pueda el significado del bautismo para los seguidores de Cristo. En primer lugar, quiero explicar el bautismo de Juan. Juan el Bautista. Es interesante porque una vez tuve una discusión con la viuda de un pastor que era ya bastante mayor, y entonces ella me dijo, porque los bautistas existen desde los días de Juan el Bautista. Y digo yo, pero, ok, ¿y cómo usted me explica eso? Me dice, bueno, pues bien simple, Juan el Bautista. Y si Juan era el Bautista, pues ya habían bautistas. Entonces me tuve que reír y por respeto me tuve que callar. Pero la realidad es que es una mala traducción. Cuando se dice el Bautista, en realidad lo que se dice es un adjetivo que describe a Juan como el bautizador. Y por eso es que me gusta usar la frase Juan el Bautizador. Juan el que bautizaba. Entonces, el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Y se caracteriza por eso. Cuando Juan el Bautizador bautizaba, era a personas que se habían arrepentido de sus pecados. En Mateo 3, los versículos 4 al 11, si ustedes me permiten leer y pueden buscar en sus Biblias esta cita, explica el evangelista lo que era el bautismo de Juan. Dice así en el versículo 4 y en adelante, Juan estaba vestido de pelo de camello. No sé exactamente cómo era ese tipo de traje, pero parece que en aquel tiempo, en aquel momento, en el desierto, parece que era una indumentaria muy buena. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas, no estamos hablando de la langosta de mar, estamos hablando de los grillos, langostas
y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, que la gente no se bautizaba por bautizarse. Un montón de personas eran llamados por la predicación de Juan, eran llamados por el ejemplo de Juan, y su reacción era arrepentirse. Y entonces, como señal de su arrepentimiento, eran bautizados por él. Dice Juan, siguiendo el versículo 7, que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Wow. Cómo influenciar a las personas y ganar amistades. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, y aquí quiero que preste atención y marque esto en su Biblia, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, y acuérdense que en el versículo 8 decía: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice aquí: todo árbol que no da buen fruto digno de arrepentimiento es cortado y echado en el fuego. Y noten el versículo 11: yo, dice Juan el Bautizador, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Juan sabía que lo de él era simbólico, pero lo del Mesías iba a ser realidad. Para los judíos, el bautismo era una parte muy importante de la ley. Yo he estado en muchos lugares, en todo lo que es la Tierra Santa, y donde quiera que uno va hay un mikvah. Si usted no sabe lo que es un mikvah, bueno, pues es un jacuzzi sin los aparatos que echan agua. Es un hueco en muchos lugares, algunas veces tienes baldosa, otras veces es simplemente en la pura piedra, que es para mantener suficiente agua donde uno pueda meterse y sumergirse. Y entonces esto es un baño utilizado con el propósito de la inmersión ritual, o sea, bautizo, en el judaísmo, para lograr la pureza ritual. El ritual de la inmersión en el agua fue utilizado como parte de la iniciación de un nuevo converso a la fe judía. Era una señal de una nueva disciplina, de un compromiso, de una vida por delante. Bautismo de arrepentimiento es un ritual simbólico para la limpieza espiritual y moral de la vida. El arrepentimiento es la respuesta necesaria para recibir el perdón de Dios. Dios ama a un corazón quebrantado. El arrepentimiento es un requisito. Y no puedo hacer más énfasis. El arrepentimiento es un requisito para recibir la salvación de Dios. La evidencia era el fruto, y noten que el fruto es plural. O sea que no es simplemente un fruto, que es un montón de cosas que marcan el arrepentimiento. Es decir, las acciones que demostraron o que evidenciaron la limpieza y el cambio que produjo. Para la ley de Moisés, la limpieza era una parte muy importante de la vida y una que se aplicaba rigurosamente porque era parte del proceso que el ser humano tenía que pasar para ser santo. Era parte de
la respuesta humana a la necesidad de santidad. Y por eso es que se aplicaba de una manera rigurosa. Por ejemplo, mi esposa está leyendo el libro de Levítico en el Antiguo Testamento para su lectura diaria de la Biblia. Y ella me estaba preguntando, porque decía, esto es increíble, sobre la molestia para que las mujeres se limpiaran o purificaran de la visita menstrual mensual que muchas experimentaron. Una buena conversación. Hay veces que mi esposa me pregunta cosas que yo me quedo. Sin embargo, yo le estaba explicando a ella que era un problema porque todo lo que estas mujeres tocaban mágicamente se convertía en impuro y no podían acercarse a un rabino porque lo hacían impuro. Tuvieron que hacer el rito del mikvah, o sea, que una mujer después de su menstruación tenía que ir y meterse en este mikvah, en esta, por decirlo así, bañadera o spa, y entonces sumergirse y limpiarse. Y esto era la pureza que la santidad requería. Y no solamente eso, sino que después había que llevar un sacrificio al templo todos los meses, Y eso no es nada comparado con la complejidad de la limpieza ritual para las mujeres que daban a luz. Ahí sí que era tremenda lista. Check, 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 check. Y después había que llevar otra vez otro sacrificio al templo. El bautismo es un símbolo externo del arrepentimiento interior de nuestros pecados ante Dios. El judío sabía que no era nada mágico, sino que era algo que nos llevaba a contemplar una realidad interna. Para el cristiano, la realidad sucede en nuestra vida cuando creemos que Jesús nos representó en la muerte, su entierro y su resurrección. Ya eso lo vimos la semana pasada. El arrepentimiento es la respuesta del pecador que ha creído que Jesús ciertamente lo ha representado en su muerte, entierro y resurrección. Yo les enseñé que la fe cristiana está basada en realidades históricas. Jesús vivió, eso es un dato histórico. Jesús fue crucificado, dato histórico. Jesús fue enterrado en una tumba, dato histórico. Jesús resucitó, dato histórico. Y cuando yo creo que eso es verdad, mi respuesta es que yo entonces me doy cuenta de lo pecaminoso que soy. Y entonces en arrepentimiento vengo al Señor y Él me recibe. El contraste está aquí en este pasaje en los fariseos y saduceos, que eran los líderes religiosos de los judíos y que eran extremadamente observantes del rito, pero carecían el requisito previo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Ellos eran bautizados, ellos mismos se purificaban por fuera, pero por dentro no había arrepentimiento. El arrepentimiento fue la diferencia entre dos hombres que conocieron a Jesús en Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? Las paredes, ¡pum! Uno era el joven rico que no abandonó su vida antigua porque no tuvo el valor de arrepentirse. El otro fue Zaqueo, el publicano, el hombre chiquito que se subió en un sicómoro para ver a Jesús. Ese sí se arrepintió y mostró el fruto de arrepentimiento al hacer restauración. De tal manera que Jesús se maravilló y dijo, hoy verdaderamente ha llegado la salvación a esta casa. El arrepentimiento es requerido, es necesario para que el bautismo sea verdaderamente significativo. El arrepentimiento se demuestra por los cambios en nuestra vida, frutos del arrepentimiento. Yo me acuerdo en Texas que una vez bauticé a un señor que era un borracho. Y a la semana me llama un hermano de la iglesia, pastor, venga corriendo. Cuando voy para allá, el hombre otra vez con los amigos emborrachados.
Hermano, ¿qué pasó? Ay, pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? No, qué bueno. Lo que pasó fue que esa persona de verdad que no se había arrepentido. Fue bautizado, pero él no se había arrepentido, porque todavía le gustaba aquello que él no entendió que deshonraba a Dios. Sin arrepentimiento, el bautizo es solo un baño. Usted se puede bautizar y yo lo puedo bautizar inclusive, y si usted no se arrepiente, es solo un baño, más nada. Siempre me maravilla a mí el gran número de personas que se bautizan y después poco a poco se desvían de la fe cristiana porque nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Nunca existió un cambio. Entró un pecador seco, salió un pecador mojado, más nada. Y por eso es que es importante el arrepentimiento para el bautismo. En segundo lugar, tenemos el bautismo de Pablo. Y el bautismo de Pablo va más allá del bautismo de Juan, en que ya no es solamente el arrepentimiento, sino que ahora es la identificación. Ya no es algo que pasó, ahora es algo que está pasando. Nosotros vamos a Romanos capítulo 6, los primeros 11 versículos, y ahí vemos la idea de Pablo que él considera la nueva vida en Cristo. Y esto es importante, escuchen. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en presente. No es que anduvimos, no es que vamos, andemos en vida nueva. Cuando la persona es bautizado, es sepultado en el agua, es sumergido en el símbolo de la tierra, y entonces se levanta en la resurrección simbólica con Jesús, pero en ese momento experimenta la vida nueva de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo sigue explicando, porque si fuimos plantados, y me encanta esa idea que aparece en el español, en el inglés no aparece, plantados, sembrados juntamente con él. Es como que uno toma 2 semillas y siembra una y siembra otra. ¡Pum! Las 2 semillitas están sembradas. Si somos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En qué? En la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Lo que quiere decir Pablo es que nos identificamos por medio del bautismo con Jesús, y esa identificación se manifiesta en una vida nueva. Lo que yo era antes ya no existe. Ahora soy una persona diferente. El bautismo de Juan era para purificación por medio del arrepentimiento, pero el bautismo de Pablo para el cristiano es una singular decisión de identificarme con Jesús, de vivir la vida de Jesús.
¿Cómo les puedo explicar esto? Bueno, pues por medio de mi matrimonio. Ya yo llevo casado 31 años. Y de verdad que estoy yo contentísimo que mi esposa me ha soportado 31 años. Todavía no me ha votado. Y lo interesante es que solo nos casamos una vez. Yo no me caso todos los años, ni me caso todos los meses, ni tengo cada 6 meses que casarme. Me casé una vez. ¿Y qué tengo para demostrarlo? Bueno, tengo un anillo, ella tiene un anillo y también, como si no fuera suficiente, ella lleva mi nombre. Y yo siempre se lo recuerdo. Yo no llevo el nombre de ella, ella lleva el nombre mío. Pero eso es una señal de ¿qué? De que ya cuando la gente la ven a ella, no dicen, ah, mira, ese es Milvian Rodríguez. Dicen, ese es Milvian Lema. Porque ya no es la misma que era antes. Ahora está en una relación donde se identifica con un hombre. Y ese soy yo. Ahora imagínense lo mismo con Jesucristo, que cuando la gente nos mira, nos dicen, ah, mira, ese no es Lema el que andaba por ahí. No, ese es Lema, discípulo de Jesús. Y la gente cuando me miran a mí, ya no me ven a mí por lo que yo era, me ven a mí con Jesús por lo que soy. Y ya no vivo yo como antes, sino que ahora vivo la vida de Jesús. En la fe judía, el mikvah era necesario para la purificación por inmersión en agua de los cuerpos antes de que fueran preparados para el entierro. O sea, que antes que la gente fueran enterrados, los lavaban, se bañaban, como un rito de purificación. Pero para Pablo, el bautismo es un símbolo de identificación con Jesús. La realidad es que nos identificamos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Jesús nos representó a nosotros. Y el resultado de esa unión con Cristo es que somos capaces de vivir una nueva vida libre de la esclavitud del pecado. Para Pablo, el bautismo marcó el punto de cambio de la muerte a la vida en la experiencia del creyente. Fue un acto simbólico de una realidad transformadora. Realmente has cambiado, o como la Biblia nos enseña, eres transformado. Pablo nos enseña esto en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si nos identificamos con Jesús, entonces la vida de Jesús será evidente en nuestra vida. Si no hay identificación, entonces no hay transformación. Y si no hay transformación y te bautizas, entonces simplemente lo que has hecho es tomar un baño. Tristemente, esto sucede con mucha frecuencia. He visto a muchas personas que se bautizan y entran igual y salen igual. Y usted los mira y por años no va a haber ninguna evidencia de transformación. Y es porque no entendieron que uno tiene que identificarse con Jesús. En tercer lugar, quiero compartir con ustedes entonces la idea del bautismo de la iglesia. Hablamos del bautismo de Juan el Bautizador para arrepentimiento. Hablamos del bautismo de Pablo para identificación. Y ahora vamos a hablar del bautismo de la iglesia para confesión. Durante más de 2000 años, la iglesia cristiana ha practicado el bautismo como signo de confesión de verdadera fe. Una confesión de fe, para la que no está muy claro, se define como una profesión formal de creencia y aceptación de doctrinas como antes de ser admitido como miembro de la iglesia. El Señor Jesucristo, antes de partir, dejó a la iglesia con 2 ordenanzas. Una es el bautismo. Jesús dijo que debíamos ser bautizados. Haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Y después dejó la ordenanza de que debíamos celebrar, cuando nos reuniésemos como iglesia, la cena del Señor para recordar
el sacrificio de nuestro Señor. O sea, que nosotros los bautistas mantenemos el bautismo y la cena del Señor como ordenanzas que le pertenecen a la iglesia. La verdadera iglesia cristiana siempre ha practicado el bautismo por inmersión. La inmersión es la práctica de los judíos. La inmersión fue la práctica de Juan el Bautizador. La inmersión fue la práctica de Pablo y la práctica de la iglesia primitiva. O sea que no había duda ninguna, y la palabra así nos lo explica. La palabra bautizo o bautismo viene de la palabra griega baptizo, que en griego significa sumergirse. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y la palabra que se usa para bautizo y bautismo es baptizo. El modo de bautismo en la Biblia nunca es rociar, o lo que se llama el modo de aspersión. Esa idea nunca aparece ni una sola vez en la Biblia. En la Biblia la palabra bautismo es sumergirse, y de ahí es que se translitera la palabra bautizo, bautismo, bautizar. La verdadera iglesia cristiana siempre ha practicado la inmersión o el sumergir en agua de adultos creyentes. Usted puede ver fácilmente por qué esto es así. Usted puede entender con facilidad que este ritual, por su propia naturaleza y significado, no puede ser hecho correctamente por un infante o por un niño pequeño que no entiende. El bautismo requiere el arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento. El bautismo demuestra una verdadera identificación con Jesús a través de la manifestación de la vida de Jesús en nuestra vida. Y el bautismo es una marca de confesión para ser parte real del compromiso con la iglesia local de Jesucristo. Un niño no puede de ninguna manera cumplir con estas demandas. De hecho, incluso la mayoría de los niños mayores tampoco pueden satisfacer estas demandas. Estas demandas solo pueden ser satisfechas por adultos que entienden los requisitos del bautismo y dan su consentimiento. Sí, yo sé, muchos de ustedes están mirándose y están diciendo, pero pastor, a mí me rociaron cuando yo nací. Y mis padres y la iglesia dijeron que me bautizaron. Yo entiendo, pero hazte la pregunta, ¿cumpliste con los criterios bíblicos para el bautismo? ¿Tú te arrepentiste de tus pecados? ¿Tú te identificaste con Cristo en su muerte, en su tumba, en su resurrección? ¿Tú eres parte formal de una iglesia local donde tú contribuyes? Si la respuesta es no, pues obviamente debe ser bautizado de la manera apropiada. Durante siglos el bautismo ha sido el ritual que oficialmente declara a una persona como miembro de la iglesia local y universal de Jesucristo. Es más, el antiguo imperio romano durante el primer siglo, el segundo y el tercero y hasta el cuarto siglo de nuestra era, solo consideraba a una persona cristiana oficialmente cuando eran bautizados. Mientras usted no era bautizado, usted legalmente era un pagano. En el momento que usted se bautizó, ahí usted perdió el paganismo y se convirtió en un enemigo del imperio romano. Tristemente, muchos hoy en día se bautizan y son negligentes en su responsabilidad a la iglesia local. En más de una ocasión yo he bautizado personas, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, donde la última vez que los vi fue el día que los bauticé. El último día que yo los vi fue el día que los bauticé. Y estas son personas que hasta cogieron cursos y todo. Yo no me entiendo eso, pero bueno, fueron bautizados y hasta ahí nos ayudó Jehová. En conclusión, Jesús nos representó para que pudiésemos nosotros experienciar todo lo que Él experimentó. Victoria sobre la muerte, victoria sobre la tumba, victoria a través de su resurrección. Esto es lo que la iglesia denomina o llama
el Evangelio. Esta es la buena noticia que proclamamos y compartimos con ustedes hoy. ¿Crees que Jesús te representó, que tomó tu lugar en la cruz? ¿Crees que Jesús te representó, que tomó tu lugar en la tumba? ¿Crees que Jesús te representó, que tomó tu lugar en la resurrección? El siguiente paso después de creer es la obediencia. El primer paso de la obediencia a Jesús es obedecer su mandato de ser bautizado. El bautismo para ti se convierte en un símbolo externo de la realidad espiritual interna que tu confesión ha permitido recibir la salvación y la bendición de compañerismo con Dios. El bautismo es la señal, el símbolo de lo que Jesús hizo cuando nos representó. Es nuestra manera de representar nuestro arrepentimiento de nuestros pecados. Es nuestra manera de identificarnos con Jesús en su muerte, entierro y resurrección. Y es la manera en que confesamos su señoría públicamente para todo el mundo al convertirnos en un miembro visible de la iglesia local. Entonces, ¿crees? ¿Te has arrepentido? ¿Has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador? Si has seguido estos pasos, entonces tu primer acto de obediencia debe ser tu bautismo. Algunos de ustedes están sentados, pensativos, diciendo, de verdad que yo creo en Jesús como un ser que vivió, que murió y que resucitó de los muertos. Yo creo que Jesús me invita a mí a tener una relación con Dios. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me doy cuenta de que yo no merezco una relación con Dios por mi impureza. Pero yo me arrepiento. Y yo vengo para identificarme con Jesús en su muerte, en su entierro y en su resurrección. Y yo entiendo que la responsabilidad con Jesús, cuando yo me bautizo, es que voy a formar parte de una iglesia local, la cual yo tengo que apoyar en su visión y en su misión. Yo sé que es algo que define nuestra vida y por eso es que voy a orar. Voy a orar ahora por ti. Yo voy a orar por ti para que el Señor te ilumine, para que el Señor te ilumine y te dé claridad. Señor Jesús, Dios Padre eterno, Espíritu Santo, en este momento yo sé que tú estás obrando en las personas que han escuchado el Evangelio, la promesa de vida que tenemos en Jesús. Señor, hay personas que están luchando con sus convicciones y el Espíritu los está llevando al arrepentimiento. El Espíritu tuyo los está llevando a su identificación contigo en tu muerte, tu entierro y tu resurrección. Tu Espíritu los está llevando a confesar su fe públicamente para que sean parte de ese movimiento eterno que se llama tu iglesia. Señor, dales a ellos sabiduría, quítales el temor y llévalos a la marca en su vida donde puedan ser bautizados. Que cumplan ese primer paso de obediencia por amor a nuestro Señor Jesús. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria. Amén. En esta mañana queremos ayudarte. Si tú deseas ser bautizado o si tú tienes alguna pregunta en cuanto al bautizo, yo estoy dispuesto a hablar contigo en una manera
personal. Puedes llamar a nuestra iglesia y hacer una cita, o puedes enviarme un mensaje a nuestro correo electrónico. Ahí está en la pantalla, dlm@petersroad.org, y me gustaría hablar contigo. Ya cuando termine la cuarentena, entonces vamos a tener una fiesta en grande, y vamos nosotros entonces a darte la oportunidad de que tú puedas ser bautizado según el mandato de nuestro Rey Jesús, para que tú llenes esa obediencia. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos. Que el Señor los bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Y nuevamente les queremos recordar, si has tomado esta decisión hoy o si quieres tomarla y no sabes cómo hacerlo, pues mándale un email al pastor Lema, de lema@petersroad.org, o puedes ir a nuestro sitio web que está aquí listado también en la pantalla, que es petersroad.org/conectar. Asegúrate de elegir quiero bautizarme, quiero ser bautizado. Y antes de que se acabe el servicio, quería recordarle a todos los padres que están aquí, si tienes niños, tenemos una experiencia especial para ellos. Si vas a nuestra página web, hay una sección donde dice para niños. También puedes ir, ahí mismito está el link. Dice petersroad.org/kids. Ahí vas a encontrar un video que tiene alabanzas, tiene también contenido que puedes bajar desde la página del internet, y puedes imprimirlo para dárselos a ellos también. O sea que sería fantástico que después de este servicio puedas hacer algo con tus hijos. Bueno, bendiciones, que Dios te bendiga, y nos vemos la semana que viene, y nos vemos este miércoles a las 7 orando también, ¿ok? Chao.